Tienes que aprender a soltar. Es una frase que hemos escuchado e incluso hemos repetido en más de una ocasión. Aplica a familia, pareja, amigos, trabajo, a todas nuestras relaciones. En este podcast converso con profesionales, expertos, amigos de diversas herramientas emocionales para soltar eso incómodo y empoderarnos de nuestras emociones. Soy Lili Díaz, te invito a suscribirte a este podcast. Todos los martes tenemos nuevo contenido. Aquí juntas iniciamos nuestro camino de desaprender, volver a aprender, errar, sanar, soltar y así, todas las veces que sean necesarias. Bienvenidos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Hace algún tiempo atrás leía una información de que a finales de los años 70, un grupo de psicólogas identificaron un síndrome por el cual 8 de 10 personas no sentían que las habilidades que ellas tenían, los logros que ellos podían conseguir, inclusive hasta todo lo buenos cambios que habían hecho en su vida, sentían que no lo merecían. Es más, algunas veces ni siquiera creían haber sido capaz de desarrollar todas esas cosas buenas o esos cambios positivos en su vida. A ese síndrome, por decirlo de alguna manera, ahora lo vamos a saber más, se le llama el síndrome del impostor. Y me pareció súper duro saber que todos en algún momento hemos pasado por eso, por esa etapa de nuestra vida, en no confiar en nosotros mismos. Pero ¿en qué momento ese síndrome se vuelve perjudicial para nuestras vidas? ¿En qué momento eso no nos deja avanzar o no nos dejaría merecernos como nosotros lo? Es tan difícil de explicar porque es esforzarte tanto para conseguir algo y luego sentir que el esfuerzo que has tenido no es válido. Es un poco confuso y como no lo entiendo y no tengo clara la información, el día de hoy voy a conversar con una especialista, voy a conversar con Francisca Leiva. Ella es psicóloga y a través de ella vamos a aprender qué es esto, cómo es que funciona, cómo es que 8 de 10 personas podríamos padecer esto. Tal vez yo, tal vez tú que me estás escuchando, o tal vez alguna persona muy cercana a ti. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo me doy cuenta que yo lo tengo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Y en qué momento esta puede convertirse en una patología crónica? Francisca, estoy muy contenta de recibirte en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Lili. Igualmente. ¿Qué te parece si empezamos por definir qué es el síndrome del impostor? Ujú. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que, al menos desde mi visión, que suele ser no patologizante, es efectivamente que no es una patología de salud mental, no es una enfermedad de salud mental, sino que, bueno, como en muchas áreas se tienden a agrupar ciertos síntomas, ciertos rasgos para definir algo, ¿verdad? Y en psicología se está utilizando mucho el hecho de considerar síndromes o, no sé, también hoy día se utiliza mucho, por ejemplo, el concepto de persona altamente sensible, pero simplemente para explicar y para comprender mejor ciertos fenómenos, pero eso no necesariamente es una patología y eso me parece importante. Pero dicho eso, el síndrome del impostor o de la impostora es este conjunto, ¿cierto?, de características que tienen principalmente que ver con la sensación, tal y como tú explicabas, de no merecer los logros que se pueden tener. Eh, es, es algo multicausal que suele ser reflejo principalmente de un autoconcepto y como empobrecido o con una perspectiva muy limitada de uno mismo y una misma, está relacionado con la inseguridad y con la falta de confianza en las propias habilidades, en la preparación y es una tendencia finalmente, ¿por qué se llama del impostor o de la impostora? Porque
todo esto nos lleva a estar constantemente en un escenario de sentir que nos van a descubrir que soy un fraude, que no sé lo suficiente, que no estoy preparada, etcétera, etcétera. Por eso se llama del impostor y de la impostora, porque es esta sensación de que van a descubrir que no soy capaz, que no soy suficiente, que no estoy tan preparada para este cargo, para este trabajo, etcétera. Mm, ¿Tiene alguna relación entonces con nuestra autoestima, con la forma como yo me percibo? Claro, está directamente relacionado con la autoestima, pero como te mencionaba antes, es multicausal, o sea, hay elementos que también intensifican esto. Por ejemplo, una crianza tal vez muy exigente, muy enfocada en los logros, en el mérito, en el desempeño académico, ¿verdad? Que suelen ser crianzas bastante comunes, al menos en el mundo occidental. Eh, También todos estos discursos existentes también en el mundo moderno, como del éxito, ¿no? Vivimos en un mundo que está constantemente lleno de constructos de ideas que tienen que ver con ser exitosas, ser exitosos. También el Internet y la globalización, ¿cierto? Nos hace tener una cantidad de información enorme. Eso también ayuda mucho a sentir que no somos suficientes, que siempre falta, que siempre hay algo más. Entonces, por eso es importante como también entender que es multicausal y que no es Ujú. únicamente que yo tenga una autoestima o un autoconcepto empobrecido, sino que también nosotras pertenecemos a un sistema, ¿verdad?, socioeconómico que fomenta también este tipo de creencias de que no somos suficientes. Ay, claro, como que mucha presión social, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Yo leí, no sé si esta información es cierta, pero leí que también hay cierto porcentaje en que las mujeres podríamos en mayor incidencia padecer lo que los hombres, porque tenemos esa presión social de que tienes que ser madre si eres madre, y si no eres madre tienes que ser eh, exitosa, mucho igual o más competente que tu colega, que Ujú, tu compañero masculino. Encima tenemos que vernos bien, no podemos para nada envejecer y toda ujú. esa presión de afuera y cómo podemos, o sea, y eso de que soy una mujer pulpo, soy una mujer multitasking, soy una mujer que lo puede todo, creo que nos hace mucho daño también. Ujú. Sí, totalmente, Lili. Es efectivo que quienes se sienten más en este, como que son partes de este síndrome, ¿verdad? Quienes lo experimentan más son las mujeres y está totalmente relacionado con lo que tú dices, con los mandatos de género. Los Mm, mandatos de género en las mujeres son más amplios y diversos en más áreas. Por cierto, los hombres también tienen muchos mandatos de género, ¿verdad? Pero los mandatos de género de las mujeres abarcan muchas más áreas, tal como tú decías. Tienes que ser buena madre, buena hija, buena amiga, tienes que estar en el mundo del trabajo, ser inteligente, preocuparte por tu salud, por tu apariencia, por comer bien, por hacer ejercicio, por salud mental, por tener vínculos afectivos nutritivos, o sea, y es un sin parar que es increíble y que efectivamente también es un elemento importante para poder entender por qué nos estamos sintiendo constantemente eh, somos un fraude, ¿no? Eh, Sí, sí, y claro, con la integración al mundo del trabajo de la mujer viene desde hace bastantes años, ¿no? Pero hoy día ya es un fenómeno que se ha solidificado, o sea, la mujer está casi en igualdad de proporción en el mundo del trabajo. Am, y claro, por tanto, como las demandas ya no van solo en esa línea, sino que
abarcan muchos más espacios. Sí, mira, yo siento, a mí me gusta mucho leer, investigar. Vivo fascinada con cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras emociones. Y yo siento que es importante ponerle nombre a las cosas. Y porque si no le pongo nombre a las cosas, luego no voy a saber qué hacer para corregir aquello que no está bien en mí. Pero también siento que a veces en ese afán de ponerle nombre a las cosas, nos etiquetamos y a veces hay personas que están tristes porque tienen cualquier tipo de eventualidad, que la vida es así. Nos ponemos tristes, pero ya nos etiquetamos. Soy depresiva. Ujú, O tenemos alguna nostalgia y tengo ansiedad. Y realmente no es así. Entonces, en este caso, cuando dice tengo síndrome del impostor y realmente ujú, simplemente tal vez estamos pasando por un momento de frustración. ¿Qué señales tengo yo que ver en mí para poder decir, sí, en este momento estoy pasando por un síndrome del impostor y necesito una guía profesional? ¿En qué momento sí y en qué momento no? ujú. Sí, yo adhiero contundentemente a lo que tú acabas de decir. Las etiquetas tienen una función, por eso estamos constantemente las personas y también, ¿cierto?, las distintas áreas del conocimiento estableciendo etiquetas. A nivel psicológico, las etiquetas nos aportan seguridad. O sea, yo le pongo nombre a esto, entonces mira, esto tiene una explicación, ¿verdad? Y eso Ujú. nos hace sentir seguridad. Lo problemático es cuando esas etiquetas se vuelven rígidas y efectivamente me empiezo a percibir a mí misma y a entender únicamente desde esa etiqueta y en realidad somos mucho más complejas y complejos que eso que está explicando esa etiqueta, ¿verdad? Una persona que tiene depresión no es lo mismo que otra, aunque tenga la misma etiqueta clínica. Se manifiestan de manera completamente distinta. Hay características o rasgos que se comparten, pero no. Lo mismo, por ejemplo, con las personas migradas, ¿verdad? O sea, eh, cada persona migrada es un mundo y por tanto también cada persona que se identifica en el síndrome del impostor o de la impostora también lo va a vivir de una manera distinta. Eh, Creo que el elemento principal para poder buscar tal vez ayuda tiene que ver con la persistencia de ese malestar en un tiempo determinado. Entendiendo, tal como tú dices, hay contextos que van a intensificar esta sensación de soy un fraude, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, que efectivamente la migración es un elemento, también muchas veces la maternidad, porque en términos generales las mujeres lo que hacen es retirarse durante un tiempo, ¿verdad?, del mundo del trabajo. Por tanto, tal vez cuando regresan y vuelven a los espacios laborales es posible que se conecten mucho con esta sensación de ser un fraude. Eh, Hay ciertos contextos que pueden intensificar esto. Entonces el elemento yo diría que es la persistencia en el tiempo. Si te sientes, Ujú. si llevas ya, no sé, 3 meses sintiéndote de esta manera y si empieza a abarcar muchos más áreas de tu vida, o sea, en general el síndrome del impostor o de la impostora tiene mucho más que ver con el mundo intelectual o el mundo profesional, ¿verdad? No sentirte suficiente o no sentir que eres un fraude eh, un poco en el mundo del trabajo, pero si esta sensación empieza a abarcar otras áreas, también yo diría que es un signo de, bueno, tal vez podría asistir con un o con una profesional de la salud mental. Claro, y ahora que tú lo cuentas, es verdad, porque, bueno, yo como mujer migrante, eh, cuando yo soy microbiólogo de profesión, ¿no? Ujú, Trabajaba en una empresa alimentaria en mi país, 10 años, tenía una carrera buena. ujú, eh, y cuando migras a otro país, en este caso Alemania, que es donde estamos, este, s- sientes que todo lo que fuiste antes ya no lo puedes ser acá. Pero, y está bien, ¿no? Está bien. Bueno, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que está bien, que eso me ayudó, me trajo hasta acá, me dio herramientas,
pero es que inicialmente no lo ves porque dices, ya no voy a volver a ser la de antes, ya no soy como antes, no soy suficiente, no puedo hablar el idioma, no me puedo comunicar, eh, tal vez ni siquiera puedo encontrar un trabajo porque no soy tan buena como creía, todo lo que me dijeron antes no es verdad, allá era buena, acá no lo soy, y es como un bucle mental en que te vas Ujú, moviendo y moviendo y moviendo allí, que, que cuando lo vemos, ahora que converso contigo me doy cuenta qué cambio tan duro es la migración, pero un cambio duro emocional, ¿verdad? Y más ujú, porque hay diferentes tipos de migración. Hay migraciones en las que tienes que moverte porque es necesario, porque es un tema vital, pero hay migraciones en las que tú decides hacer un cambio y en ese cambio pierdes también parte de tu identidad. Y ese perder identidad y construir una nueva identidad también podría afectarme a mí o podría que yo de alguna manera presente algunos síntomas del impostor. ¿Cómo hago para salir de ahí? ¿Cómo hacemos las mujeres migrantes para no quedarnos atrapadas ahí y vivir como muchas veces lo hemos hecho en la queja, que todo es malo y me quedo allí atrapada? ujú, ujú. Sí, bueno, es una pregunta tan amplia como no quedarse atrapado, porque tal y como tú dices, la migración es una experiencia vital tan removedora en todos los aspectos de la vida. Yo siempre utilizo la analogía de que es un terremoto grado 10 y como todo terremoto grado 10 van a haber muchas cosas que se muevan y que se caigan y otras que van a quedar de pie. Pero si es un terremoto grado 10, se van a caer y se van a derrumbar muchas cosas. Entonces, eh, sentirte, estar y percibirte a ti misma como antes del proceso migratorio es complejo, es difícil. Tal vez incluso no sea posible porque hay una transformación tan grande. De hecho, hay muchos estudios que hablan de cambios contundentes en el autoconcepto principalmente por tanto también en la identidad. O sea, una de las cosas que más se movilizan a través de migrar es la percepción que tienes de ti misma. Me cuesta mucho responder a tu pregunta porque no puedo dejar de, como que siento que tendría que hablarte de demasiadas cosas hasta responderte como qué es lo que podríamos hacer. Em, yo creo que más bien lo que emerge comentarte es como que la migración eh, tiene factores que incrementan, que es posible que incrementen el síndrome del impostor o la impostora. Partiendo, por ejemplo, por los desafíos culturales. Tú hablas, bueno, tú estás en Alemania, ¿verdad? Está la barrera lingüística. Entonces, y especialmente el alemán, ¿verdad? Es un idioma que se experimenta como en el proceso de aprendizaje como bastante estresante. Yo trabajo con muchas consultantes que están en Alemania eh, y he podido coger la experiencia de que efectivamente es un proceso de muy estresor, de mucha frustración, eh, incluso ya habiendo adquirido cierto nivel, no tienes la riqueza de poder expresarte como en tu idioma nativo, sino hasta que llevas muchísimos años en el país de acogida, en este caso de Alemania, o no sé, quienes se fueron a Estados Unidos y tuvieron que hablar inglés, ¿verdad? Aprender a hablar inglés y así. Entonces, la dificultad de comunicarte en un nuevo idioma eh, y de poder expresarte con la profundidad y con la riqueza que lo haces en tu idioma nativo es un elemento fundamental eh, para que tal vez se intensifique el no sentirme suficiente, ¿sí? Em, También todo lo que tiene que ver con la adaptación cultural.
la necesidad de adaptarte a nuevas formas sociales y culturales también puede incrementar la sensación de no pertenecer o de ser diferente. Y en esto también va a haber diferencias entre haber migrado a un país donde hay una proximidad cultural o donde hay más distancia cultural, ¿verdad? No es lo mismo migrar siendo latinoamericana a España que siendo latinoamericana yéndote a Alemania o a Japón, ¿verdad? Eh, Hay una distancia cultural que es mucho mayor, por tanto eso hace que el desafío y la adaptación sea mucho más compleja, por tanto es más posible también que te conectes con la sensación de o más seguido o de manera más intensa con esta sensación de no ser um, suficiente. También hay otros elementos, como yo te hablaba de los desafíos culturales, pero también está todo lo que tiene que ver con la discriminación y la xenofobia, el racismo, la subestimar, ¿cierto? También la preparación de las personas extranjeras, eh, obviamente no vamos a generalizar, pero en todos los países hay personas que ejercen acciones discriminatorias, xenófobas, etcétera. Eh, Nosotros vivimos en un mundo en el que también hay una narrativa colonialista bastante construida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay una tendencia a creer que hay una supremacía cultural, ¿verdad?, de ciertos países por sobre otros. Y en este sentido, estas narrativas que son parte del de las creencias como que se tienen ahí, que a veces ni siquiera son conscientes. Una de esas es, por ejemplo, que claro, que nosotras estamos en Europa, que las personas europeas tienen una mejor preparación académica que las personas de Latinoamérica o que las personas de África, ¿verdad? Y todos estos constructos también, que incluso nosotras viniendo de Latinoamérica, en nuestro caso, también desde allá también se cree eso, no es solo desde acá, ¿verdad? Son creencias que están muy esparcidas y entonces nosotras también, como hemos crecido con esas narrativas, nos lo creemos y también nos posicionamos desde ese lugar. O sea, los europeos están más preparados, ¿verdad? Y también desde acá también nos leen así. Y ese elemento que también es algo que contribuye a que cuando migramos y nos queremos insertar en el mundo laboral, también nos sintamos que somos un fraude, porque yo no estoy lo suficientemente preparada o no estoy tan preparada como una alemana, como un alemán, o como un español, como una española, como, ¿verdad? Son también narrativas, como te decía, colonialistas, que se transforman en creencias que también pueden estar involucradas y tener mucho que ver con esta sensación y con esto de sentirse no suficiente. Wow, qué complejo, ¿verdad? Qué Ujú, complejo y qué, no sé, yo te escucho y pienso que qué increíble es lo que socialmente nos dicen, porque claro, uno es lo que pasa afuera y otra es lo que tú te cuentas interiormente, ¿no? Ya cuando tú haces el movimiento personal, tú te autoanalizas y dices, sí hay cosas que yo hice diferente, que estudié diferente, que me lo mostraron diferente, pero no por eso significa que yo valga menos. Pero también es ujú. mucho autoanálisis, claro. Ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo lo complejo también que puede ser, porque mucho depende de ti y de todo el entorno que te va acompañando. Si no estás segura en ti, obviamente que el entorno, todo lo social te va, te va a ir aplastando. Por eso es que dice lo que leí en el fragmento del documento que leí, que todos en algún momento hemos pasado por el síndrome del impostor, ¿no? Porque como hay mucho externo, sí, ¿no? Nos Ujú, va a afectar ujú, de una u otra ujú. manera. Claro que sí. Y la autoestima tiene mucho que ver con... La autoestima se construye a base
a base del otro, de la otra. Mm, O sea, cuando nosotros somos pequeñitos y pequeñitas, nuestra autoestima se empieza a desarrollar porque hay un otro y hay una otra que nos va validando, que nos va diciendo mm, quiénes somos y lo que hacemos y lo que es bonito o no en nosotras. Entonces, eh, claro, siendo adultas y adultos, eh, ojalá, ¿cierto?, todos pudiéramos mm, tener este proceso de poder entender que claro, que hay una parte que es mía y yo me hago responsable de esto, pero no vamos a prescindir de la mirada del otro nunca. Y creo que hoy no, día en muchas, principalmente en redes sociales, se habla mucho, ¿no?, del claro, amor propio, de la autoestima y de que tú y que tú y que tú, y como que si fuese un proceso individual mm, únicamente. Y claro, siendo adultas, ojalá que podamos hacer ese, como ese filtro, ese proceso de, ok, ¿qué tanto yo voy a permitir que la mirada del otro, cierto, permee lo que yo creo de mí misma? Pero no vamos a poder prescindir de eso. O sea, los seres humanos somos gregarios, somos sociales. mm, Y la autoestima se construye desde la mirada de las demás personas. Entonces, claro. sí, no se puede prescindir de ello. Sí, y yo también siento, por favor, corrígeme si me equivoco, siento que no es un trabajo que, ok, sí, hice un taller de autoestima y ya está, y ya queda ahí. O me fui a un Ujú, retiro y ya tengo la autoestima alta. Porque, y yo lo digo eso desde mi experiencia personal. No, ujú, am, yo he hecho mucha terapia porque mi historia de vida así lo ha necesitado, pero también me he dado cuenta que las herramientas que tenía antes ya no son las que tengo ahora. Lo que antes me ujú, servía a mí, ahora ya no me sirve, porque soy otra mujer, porque he crecido, porque tengo hijos, porque tengo una familia, porque vivo en un país diferente. Entonces yo siento también que la autoestima es trabajar todos los días. O sea, si todos los días nos vamos a frustrar, todos los días no reaccionamos igual hacia la misma circunstancia. Entonces es un trabajo constante de día a día, no porque fui a un retiro ya estoy ujú, empoderada. Y estar empoderada no es nada me va a afectar. Estar empoderada es para mí. Sí, me está afectando, pero voy a dejar que aquello que me afecta solo dure un momento. Voy a tratar de aprender de eso duro y luego continuar. Pero ujú. no es fácil. No es fácil, No, por no. eso es que no es por eso es que todo lo que está afuera nos afecta y luego decimos: "No, no, no soy suficiente, no soy válida, esto que me está pasando, no me lo merezco". Cuando la gente se entere que yo no estudié, que yo no aprendí, entonces, ay, qué Ujú. complejo es esto. Sí, es tal cual tú lo mencionas, o sea, la autoestima ah, se cree que es como un lugar al que llego, ¿cierto? Y ya. Y efectivamente, tal como tú dices, es un proceso vivo, porque la autoestima tiene que ver con cómo yo me estimo, ¿verdad? Eh, Mm, tiene que ver con el trato, con el aprecio, con el cariño, con el amor. Y todo eso es acción también. No es solo narrativas, no es mm, solo información. El quererse, el estimarse, el respetarse, el cuidarse, es un proceso que está vivo. Por tanto, si yo, tal como tú dices, por ejemplo, hice un proceso de terapia o he hecho retiros o he leído y he logrado trabajar mi autoestima, y he logrado adquirir ciertos conocimientos que me permiten tener una autoestima sana, eso no significa que nunca más voy a tener que hacer algo por mi autoestima, en absoluto, ¿verdad? De hecho, es fácil tener una autoestima sana cuando estamos bien, claro. cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes pareja tal vez, o no sé, las cosas funcionan más o menos bien en tu vida. Pero el desafío es sostenerte, quererte, cuidarte, respetarte cuando las cosas tambalean en la vida, ¿verdad? Y eso nos va a pasar. O sea, nosotros podemos estar pasando un buen momento, pero
la vida es movimiento, nos presenta constantemente crisis, nos presenta constantemente desafíos, movimientos, cambios inesperados. Por tanto, la manera en la que yo me cuido, me respeto y me quiero en este momento alude, ¿cierto?, a este momento, a este contexto, pero tal vez la forma en la que voy a necesitar quererme, cuidarme y respetarme en este otro momento va a ser totalmente distinta. Claro, tienes razón, ¿no? Porque es tan difícil mantenerse firme cuando todo alrededor se cae, ¿no? Tienes Ujú, sí es complicado. Entonces ahora entiendo cuando tú dices que la migración es un terremoto de, de grado 10, porque todo lo conocido que yo tenía ya no está. ujú, Todo el soporte que yo tenía, tal vez de mi familia, mis amigos, ¿no? Hasta tal vez la tienda donde iba a comprar continuamente, ya no existe. Y si a ujú. eso le sumamos la dificultad del idioma, el nivel de abrumamiento externo es mayor también. Entonces, ¿cómo no voy a dudar de mí ante unas Ujú, circunstancias tan adversas externamente? totalmente, sí. Todo tu entorno cambia, todas tus condiciones cambian. eh, en términos generales, como lo hablo desde mi experiencia acompañando a personas migradas desde hace ya algunos años y también a raíz de mi propia experiencia migratoria, es un proceso en el que te conectas con mucha vulnerabilidad. Y en términos generales no construimos nuestra autoestima vinculada a nuestras como sombras o a nuestras cositas como que nos hacen vulnerables. Ujú. Em, entonces, cuando migramos, la autoestima es algo que se ve fuertemente afectada porque nos conectamos mucho con nuestra vulnerabilidad y eso nos hace cuestionar quiénes somos, ¿sí? Sí, sí, no entiendo. Bueno, te escucho y ahora sí se me hace todo como que con mucho más, con mucho más sentido en eso pues, y lo que tú decías es bueno también poner esa etiqueta para poder saber qué hacer, a dónde ir, en qué momento acudir. O sea, ya hemos entendido que sí, me estoy sintiendo que no merezco lo que me está pasando y lo que me está pasando es realmente beneficioso para mí. Por más de 3 meses yo debería acudir a un profesional para que me guíe, pero ¿y cómo hacemos en este caso cuando notamos que alguien de nuestro entorno está pasando por un momento difícil? ¿La podemos ayudar? ¿Es posible que podamos ayudar o deberíamos recomendarla directamente con un profesional? Yo creo que no son excluyentes ambas cosas, de hecho son complementarias. O sea, mm, tanto nosotras como una persona de nuestro entorno que puede estar atravesando una situación muy compleja de no sentirse, ¿cierto?, Eh, suficiente, puede trabajar con un profesional de la salud mental y ojalá, y esto no sea únicamente porque descubrimos que padecemos síndrome del impostor y de la Mm, impostora, sino porque es algo que nos ayuda, que está muy vinculado a nuestro bienestar emocional y a nuestra salud mental, el hecho de validarnos, de tener gestos de afirmación, de tener palabras de afirmación, de decirle a alguien que tal vez no lo está pasando bien, es- lo estás haciendo bien, estás haciendo los esfuerzos que puedes hacer en el contexto y tal y como te sientes y con los medios que tienes para hacerlo. Eh, o, o, o tener gestos y palabras de cariño, de decir te quiero, de decirle a una amiga, a un amigo, a nuestra mm, pareja, lo que nos gusta y lo que vemos en ellas. Y esto, por eso te digo, como ojalá de manera constante, porque nos hace algo que de verdad nos hace muy bien. Yo hace un rato atrás te decía, la autoestima es algo que se alimenta y que se construye también a través de la mirada del otro. Por tanto,
eso es algo que siempre nos va a hacer bien. Pero claro, especialmente cuando tenemos esto, ah, cuando estamos atravesando como por lo que hemos definido como el síndrome del impostor o la impostora, pero ojalá estos comentarios o estas palabras estén más orientadas a el ser de la persona y no lo que está haciendo. Porque creo que también Ok, ya. una de las cosas fundamentales es que hoy basamos mucho nuestro concepto y nuestra autoestima en lo que hacemos y en lo que tenemos y no en quiénes somos. Mm, Y esa también, porque nuestro mundo ya. está muy centrado en ello, ¿no? Y realmente hay mucha evidencia que da cuenta de que todas estas cosas que se construyen y que se creen que nos van a aportar bienestar, éxito, autoestima, etcétera, hay un punto hasta el que llegan y efectivamente nos hacen bien, pero desde ahí en adelante no hay una mayor diferencia en alguien que no tiene esas cosas. Por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo. Hay evidencia que da cuenta que hasta cierta cantidad de dinero al año, eso tiene un impacto en nuestro bienestar, pero sobre eso ya no significa que tengas más bienestar. ¿Sí? Mm, O sea, ya. hasta cierta cantidad de dinero donde tú puedas pagar tu alimentación, tus gastos básicos, vivienda, etcétera, y tener una vida más o menos como flexible económicamente, eso efectivamente sí se traduce tal vez en una sensación de comodidad y de bienestar, pero sobre ello, o sea, la gente que es millonaria y que le sobra mucho el dinero, no hay una diferencia en el bienestar y la sensación ya más emocional, afectiva y de autoestima con alguien que gana tal vez muchísimo menos y que simplemente está bien. Y un poco con la autoestima es exactamente lo mismo. O sea, por más que tal vez tengas un cuerpo hegemónico y que te vaya bien y aquí y allá, eso puede ayudar, pero no va a ser una diferencia contundente si es que eso no está también unido a sentirte bien contigo Ya. mismo por cómo tú eres, no únicamente por lo que tienes y por lo que haces. Sí, pero eso que yo te escucho y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero qué duro también porque tú revisas así rápidamente las redes sociales que tienen muchas cosas buenas, pero que te dice solo tal cantante X tan linda, tan joven, tan bonita, con una figura súper linda y su pareja le fue infiel. Y el titular es, si a ella le hicieron eso, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, Brutales, me significa, parecen eso. o sea, si no soy cantante, si no tengo buen cuerpo, si no tengo no merezco eso entonces. O sea, Ujú, qué mensaje tan confuso, ¿no? Claro, nosotros, yo adulta, lo leo y digo, nada que ver. Pero ujú, una persona joven sí que le va a impactar, porque va a decir, no, entonces si ella no tiene, entonces yo qué puedo esperar. total. Ujú. Y es Sí, posible que, ¿no? que nosotras como madres podamos también ayudar a nuestros hijos, los hijos también, o los adolescentes, ujú. también podrían verse afectados por el síndrome del impostor o no. Sí, claro que sí. Sí, también. Y claro, claro, va a depender también de muchos factores, pero si por ejemplo una niña y un adolescente han sido criados en un sistema, por ejemplo, educativo súper exigente, súper meritocrático y así, efectivamente pueden experimentar desde temprana edad este tipo de rasgo. Am, y de nuevo ahí yo te diría lo mismo, como claro, hay países y hay sistemas educativos que además tienen estas
creencia de manera mucho más contundente. Yo entiendo que Alemania es un país donde es muy, es muy parte, ¿no?, de la cultura el hecho del esfuerzo, del trabajo, del estudio, la disciplina, ¿verdad? Son creencias culturales que efectivamente, si son muy rígidas, no ayudan a sentirte nunca suficiente, porque, claro, tu valía está, lo que está ahí como abajo, ¿cierto? Ujú. Esas exigencias es que tu valía tiene que ver con tus notas, con si logras el éxito profesional, con cuánto ganas, etcétera, y no con Ya, quién eres como ser humano, como ser humana. Entonces, si eres madre, padre, ¿cierto? Yo diría que nos enfocáramos también, desde luego, la educación es algo que a todas las madres y a los padres preocupa, pero no es lo único, no es lo único ya, en la vida, o sea, ah, y es loco, ¿no? Y es curioso porque, claro, muchas madres y padres siempre tienen el discurso muchas veces, no siempre, de yo creo que mi hijo y mi hija sea feliz, ¿verdad? mm, Pero la felicidad no te la da únicamente, o no te la da un título universitario ni tener mucho dinero. sí, La felicidad o el bienestar más bien te lo aporta también tener vínculos que sean nutritivos, que sean sanos, te lo ujú, aportan el que te sientas coherente y tranquila con quien eres, contigo misma, no sé, tantas cosas, ¿no? No solamente el tener una buena posición económica y social. sí, 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 eso es Ujú, verdad. Sí. Ay, que empezamos hablando de un tema y mira todo lo que trae, ¿no? Todo lo que ujú. envuelve detrás, eso es como que muy grande. Con razón, Es pues muy amplio. sí es muy amplio. Ahora entiendo perfectamente las estadísticas. 8 de 10, claro, es, somos seres sociales, somos seres que de alguna manera nos impacta todo lo que está pasando afuera. Es completamente comprensible que en algún momento hayamos pasado por eso. No, Ujú. ay, me quedé impactada porque no pensé que los niños, que los adolescentes podrían también pasar por esto, pero claro, ahora entiendo, ¿no? Sí, lo de Es, afuera. es menos frecuente, pero como te digo, tiene como hay países Ujú, que donde yo no sé cómo funciona esto en Alemania, pero por ejemplo en Chile hay escuelas que tienen sistemas de ingreso desde los 5 años que son altamente exigentes académicamente ujú, y que luego siento que el modelo academicista está tan presente que hay niños y niñas desarrollando todo tipo de trastornos o síndromes desde una edad mucho más temprana de lo que veíamos hace 10 años atrás. O ujú, sea, trastornos de ansiedad en niñas, niños de 7 años, 8 años, porque los niveles de exigencia que viven son desde mucho más temprana edad. O sea, todas estas exigencias que ya no son desde que somos adultas o adultos, es desde que son muy niños y niñas. Entonces, no es tan común, pero sí podría hay pasar. elementos, podría pasar, o hay elementos o hay síntomas, rasgos que van mostrando desde muy temprana edad que te podrían decir, mira, esto va por allá. Yo tengo una paciente que conozco desde que tiene 9 años, hoy día tiene 15, eh, y que, pues, bueno, una de las cosas por las que está en terapia es precisamente por eso, porque su nivel de perfeccionismo es increíble desde los 9 años. Guau, Entonces, sí, el perfeccionismo también es un elemento que nos puede dar cuenta de la presencia del síndrome del impostor o la impostora. sí, sí, sí. Bueno, solo para terminar, te cuento algo muy personal. Yo, Ujú, yo crecí en una familia en la que yo tenía que ser perfecta. Em, en mi familia era muy exigente en cuanto a las calificaciones en la escuela. Yo debería llegar a mi casa siempre con el diploma, con el certificado de que era la primera de la clase. El año que
a mí me dieron mi certificado como la segunda buena alumna de la clase, yo lloré porque era la segunda buena alumna de la clase. Estaba Ujú, tan asustada, llegar a mi casa y mostrarle a mi papá mi certificado de que era la segunda alumna de la clase. ujú, Cuando llegué a casa, mi papá me dijo, eres la segunda, no la primera. Me dolió, yo lo recuerdo como, porque realmente me dolió. Yo tendría 9 años, 10 años quizás. Que he crecido todo el tiempo pensando que me ha costado mucha terapia, muchos años, porque yo tengo años en terapia, no 3, ni 4, ni 5, mucho más. ujú. Entender que eso no me define, que yo no soy un certificado. Cuando yo llegué a Alemania, mi hijo ya va a pasar a la tercera clase. Aquí no hay libretas, no hay notas, solo te ponen caritas. Carita feliz, carita contenta. Y durante el primer año y el segundo año no hay libreta de notas. La libreta de calificaciones empieza recién a partir del tercer año. Y cada vez que veo esa libreta de notas, no puedo evitar acordarme de mí y decir, efectivamente, como tú le dices, ¿no? Eso no me define. Yo no soy solo un certificado de notas, yo no soy un puesto laboral, yo no soy el auto que me compré, yo no soy ni siquiera el esposo que escogí. Tal cual. Soy más, ¿no? Soy más. Soy la suma de todos y más. Y también Ujú. como soy la suma de todos y más, puedo cambiar esa suma de todos y Además. ponerle y agregarle una cosa más y quitarle una cosa más. Es que qué bueno saber que ahora la psicología nos permite identificar cada síndrome que podríamos presentar, analizarnos en nosotros, mirarnos, ver esto tengo, esto no tengo, y acudir a un profesional cuando sintamos que es necesario para corregirnos, ¿no? Para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Porque de eso se trata. Ujú. A mí me hace más sentido como yo, obviamente, esto como de la mejor versión a mí no me hace tanto sentido, la verdad. Es como, yo creo que siempre somos la mejor versión que podemos estar siendo en el momento que estamos viviendo, con lo que sabemos, con los recursos que tenemos, etcétera. Yo creo que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. No sé si existe algo que podamos hacer más de lo que ya hacemos. Sí. Ah. No, pero tienes razón, ahora que te escucho, porque si yo digo que quiero ser la mejor versión de mí es porque estoy esperando algo de mí y tal vez lo que yo ya tengo ahora es suficiente. Es suficiente tal cual. Y yo creo que también, claro, esto de ser la mejor versión, a mí me da la sensación de que también está muy ligada con estas narrativas de las que hemos hablado, de siempre se puede más, de que siempre, ¿sabes? Y Ah, del éxito y también de esforzarte tanto, ¿no? Y como de estar también hoy día es como muy, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que ser mejor, incluso personalmente, ¿no? Como ya no solo en lo económico y en en lo profesional, sino que también incluso como personas, como seres humanos. Y bueno, nuestra vida es tan compleja, somos, todos y todas cumplimos tantos roles y yo creo que la mayoría de las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que sabemos, ujú, con nuestro contexto, entonces como que a mí realmente no me hace tanto sentido lo de la mejor versión, es más, creo que también nos suma como más exigencia, o sea que además yo no estoy siendo lo mejor que puedo ser y es como, yo creo que eso no nos aporta mucho bienestar, la verdad. sí, sí, no, la verdad es que ahora que te escucho tienes razón, porque es como, ya, entre comillas, me acepto, pero no me acepto porque quiero ser más de lo que ya soy ahora, y claro, ¿no? O sea, Ujú. inconscientemente no lo dices, yo lo digo, lo repito, pero estoy esperando ser Claro. algo, no, cuando de M- repente como Más estoy, está bien. fitness, claro, que
podemos comer o alimentarnos más sanos, podemos hacer más ejercicio, podemos ser más compasivas, más cuidadosas, más respetuosas, más, ¿sabes? Entonces, como, eh, y es un nunca acabar, es un Ah, nunca acabar. El, sí, el ser la mejor versión es un nunca acabar. es verdad. No es como que un discurso sutil ahí escondido de tienes que serlo Ujú. mejor, ni siquiera diferente, solo mejor. No, no estás Y, bien. Ay, sí, y- de verdad, ¿no? Es como que la sí. psicología, sí, por eso es que una vez leí, ¿sabes qué? Para terminar, una vez leí un meme que decía, a veces el querer ser, el querer mejorar nos, nos da mucho más presión porque no terminamos por aceptarnos los que somos, cuando deberíamos enfocarnos en aceptarnos tal y como somos y no de pretender ser otra persona que tal vez no somos y tal vez nunca lleguemos a ser, tal vez nunca seremos más fitness, tal vez nunca, ¿no? Sí, es verdad. Claro, sí, y que no es excluyente igual como el querer cambiar ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Sí, Eh, pero eso no entenderlo como que hay una mejor versión de ti. ujú, sí, 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 sí. Ujú. Ay, qué bonito, me encantó esa última parte de y porque es como un abrir de ojos. Sí. Ujú. Ay, Francisca, muchísimas gracias por una conversación tan bonita. Por favor, cuéntanos en estos minutos si a alguien le ha resonado la información y quiere acercarse a ti para tener tu guía, porque nos contaste que también ahí trabajabas con muchas mujeres migrantes. ¿Cómo nos Ujú. acercamos a ti ahora para poder acompañarnos contigo? Sí, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, humanamente.ps de psicología, Ya, PS, en TikTok también. En mi biografía de Instagram pueden encontrar el link para ver la información sobre mis servicios profesionales, mi acompañamiento, aranceles, WhatsApp, si se quieren comunicar ya directamente. Y bueno, no mucho más, como yo principalmente, claro, trabajo al día de hoy principalmente porque también tengo consultantes hombres, pero la mayoría de las personas que asisten a terapia son mujeres, entonces, más que nada por eso, no porque quiera únicamente trabajar con mujeres. Em, y claro, trabajo con personas migradas, pero también trabajo otro tipo de problemáticas, trastorno de ansiedad, trastorno del ánimo, acompañamiento en maternidades, acompañamiento a las personas de la comunidad LGTBI. sí. eh, mm, Trabajo desde la perspectiva migrante de género y el respeto por los derechos fundamentales y eso, no mucho más. Ay, gracias. Vamos a colocar en la parte de la descripción del episodio los datos de Francisca para que puedan acceder a ella en caso les haya resonado la información y necesiten su acompañamiento. Y también en la página web van a quedar toda la información para que puedan acercarse a ella con facilidad. Muchísimas gracias, Francisca. Muchísimas gracias por esta conversación tan bonita y por este destape cerebral. Gracias Muchísimas a gracias. ti. Gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información con quien sientas la necesita y calificándonos con una estrellita. Encuéntranos y síganos en las redes sociales como @soltarloslace by Lili Díaz. Y nos encontramos la siguiente semana para seguir aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.